todos a un nuevo programa de Mujeres en Agricultura, aquí en Agricultura TV. Y estamos hoy día para seguir hablando de este proyecto que tenemos aquí de Constitución, que básicamente es lo que más nos ocupa en lo que viene hacia adelante. O sea, tenemos una recta de aquí al 4 de septiembre. Y para poder hablar más en detalle y poder ir desmenuzando todas las implicancias que este proyecto puede tener, está con nosotros hoy día Ruth Hurtado, quien es la vicepresidenta del Partido Republicano y además convencional constituyente, así que has estado siendo parte y protagonista de todo este proceso. ¿Cómo estás, Ruth? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Esperar aquí resolver algunas dudas de este gran texto, muy extenso, y para que las personas voten informadas el 4 de septiembre. Por supuesto. Y también nos acompaña Karen Luc, que también es vicepresidenta, pero ahora de Renovación Nacional, y también es exdiputada y por lo tanto ha estado muy involucrada, porque esto no es simplemente el proyecto, sino que aquí hay todo un tema legal posterior y si es que esto no se aprueba, ¿qué es lo que hay que hacer hacia adelante? Aquí hay muchas interrogantes puestas de aquí al 4 de septiembre. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que hoy día Chile se juega el futuro. Y yo creo que en eso estamos los políticos, tenemos que involucrar también a la sociedad civil y que todos sientan el peso que tiene el cambiar la Constitución. Yo creo que la gente de repente cree que la Constitución es fácil, que es una cosa, casi que es un proyecto de ley, y no es así. Es la hoja de ruta del país, es una cosa que tiene que estar estipulada, cuadrada, tiene que tener un margen de acción, y eso es lo que hoy día no estamos viendo, y para eso estamos hoy día precisamente, para que la gente vea la necesidad de informarse lo que va a votar este 4 de septiembre, que vea el texto que va a votar. Porque tenemos que hablar también que es el texto lo que a nosotros, a mí por lo menos personalmente, es lo que no nos gusta. Bueno, y ahí viene la gran pregunta, porque efectivamente eso es fundamental tener claro que aquí lo que se va a votar es ese texto, no el asunto si hay que reformar algo, si hay que cambiar una constitución o no. ¿Y en qué sentido el texto que tú has sido parte? Porque hay muchos puntos en los que uno puede cuestionar, pero si tú tuvieras que decir 3 razones principales, centrales, por qué el texto no ha resultado ser primero lo que se esperaba y por qué no es bueno. Yo te daría 5 conceptos. Ya, dame 5. Te dije 3, pero dame 5, dame 5. O te puedo decir los 3 más importantes, que es una constitución más bien separatista, que no nos une, es una constitución indigenista y es una constitución que está redactada desde grupos identitarios. No está redactada para los chilenos y por eso yo te digo que finalmente nos divide, nos separa, porque nos va a agrupar según nuestra etnia, según nuestra clase social, porque hoy día las diferencias, si esta propuesta se aprobara, las diferencias serían aún más abismantes, porque lo que la gente pedía era mejor salud, mejor educación, y hoy día lo que estamos entregando es un sistema mucho peor de lo que hoy día tenemos. Entonces decir que esto va a mejorar la calidad de vida de las personas es falso, y es una constitución totalitaria en el sentido de que aquí se le está entregando poder al Estado, poder a los políticos, cuando la ciudadanía lo que pedía era menos políticos, era más libertades, y hoy día estamos entregando finalmente un texto que lo único que hace es concentrar el poder en los políticos y dejar a la ciudadanía de alguna manera desprotegida respecto de ellos. Bueno, eso que tú planteas es bien claro respecto incluso al preámbulo, porque la Constitución anterior iniciaba poniendo a la persona como primero, o sea, todas las personas nacen libres, iguales en derecho, pero ahora el preámbulo parte con el Estado. Chile es un Estado pluri, bla, 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 en fin, y ecológico, esa cosa que uno dice, porque la verdad es que cada uno de los conceptos habría que tratar de explicarlo porque no queda todavía claro. Es más, ellos dicen que es un concepto en desarrollo, una cosa bastante curiosa. Claro. ¿Qué opinas tú, Karen, al respecto de que eso, de lo que tú planteas precisamente es que es totalitaria y el Estado como primera entrada ya te dice mucho? Efectivamente, yo creo que acá, y para la gente que lo entienda, yo creo que acá se jugó con muchas expectativas de las personas. Uno cuando lo veía en la calle que nos pedían más seguridad, más pensiones, más salud. Y eso no está reflejado en la Constitución, al revés, lo único que hacen es separarlo. Al final la gente que tiene ascendencia indígena tiene mayores beneficios que digamos el resto de los chilenos. Se crean al final como 12 sistemas de justicia, porque cada pueblo originario va a tener su sistema de justicia. Hay una serie de interrogantes que no se sabe cómo va a funcionar, porque realmente son títulos, pero habría que traducirlo, y ellos no lo traducen.
Entonces también dice, ¿y quién los va a traducir? Al final, ¿quién los va a entender? El sistema de justicia está cambiado, las regiones tienen autonomía, los gobiernos locales también tienen autonomía, van a tener presupuestos independientes, van a poder tener empresas las municipalidades. Hay una serie de cosas, se meten hasta en las juntas de vecinos. Cuando una constitución se metió en una junta de vecinos, ellos ordenan cómo tienen que estar las juntas de vecinos en este país, en cada una de las comunas. Ellos dicen que tiene que haber una por orden, digamos, por unidad vecinal. Y en muchas partes hay 2, 3, 4, digamos, cada uno, la gente se organiza de acuerdo a su libertad y a sus intereses. Entonces eso se ha cortado mucho la libertad de cada una de las personas, digamos, que vivimos en cada una de las comunas y vivimos en el país. ¿Es una constitución racista? Sí, sí. Lejos aquí de buscar la igualdad entre los chilenos, es una constitución racista completamente. Todos aquellos grupos que decían que habían sido discriminados históricamente, finalmente están obteniendo privilegios dentro de esta propuesta constitucional, porque tenemos sistema de justicia, como bien mencionaba Karin, para los pueblos originarios. Tenemos una propiedad privada con especial protección, cosa distinta que la propiedad privada del resto de la los propiedad chilenos. privada de los chilenos no está resguardada como No lo dice- estaba antes, no. y la propiedad de los indígenas Sí. está por sobre la propiedad del resto de los chilenos. Por sobre, y además dice que el Estado reconoce, cierto, que hay que pagar esta deuda histórica y que hay que reparar, restituir, y la principal motivo de restitución va a ser a través de las tierras. Y tú dices, bueno, ¿y dónde va a quedar el resto de los chilenos? Porque ellos, con el solo hecho de decir, estos eran territorios que nosotros ocupábamos o usábamos, son parte de nuestra cosmovisión, y va a efectuarse casi de manera automática la expropiación, porque la expropiación está dada de manera casi automática cuando estas autonomías territoriales indígenas, porque ni siquiera son las personas indígenas, son las autonomías territoriales indígenas, reclamen, ¿cierto?, el asentamiento de ciertos lugares, o reclamen la propiedad de estos territorios. Y podríamos decir que en ese caso, si eso fuese así, hipotético, el llamado, comilla, precio justo podría ser nulo. Lo que pasa es que el precio justo lo va a fijar un político de turno. No, estoy de acuerdo, pero en el Y- caso de que si en justicia, porque la razón del por qué se les establece eso, en justicia es recuperar lo que era propio, en rigor no debería haber pago de por medio, si uno lo piensa y Sí. le pone la raya Uno en puede el fondo del interpretar de 2 más 2. distintas maneras, porque lamentablemente no quisieron que quedara como está establecido hoy día, que se paga de acuerdo al valor de mercado. Todos decían, no, pero si el precio justo va a ser el valor de mercado. Bueno, dejemos establecido entonces que es el valor de mercado, el valor comercial, el que se le va a pagar a la persona por la expropiación. Pero aquí no se quiso, porque está este sesgo, cierto, ideológico, de cambiar todo, de refundir todo, como que si la Constitución o nuestra historia constitucional hubiera partido en 1980. Y esto partió en 1811 con los primeros ensayos constitucionales, en 1833 con nuestra primera Constitución. Entonces, querer cambiar toda nuestra historia solamente porque hay un sector que le molesta parte de nuestra historia y quieren borrarla, la verdad es que le va a hacer mucho daño a las personas. Otro tema que está con respecto a la propiedad, no solamente es el precio justo, que es algo bastante ambiguo, sino también está el tema del pago por adelantado y en efectivo, completar el pago de una. Hoy día, básicamente con el nuevo proyecto, esto se podría extender en páguese cuando usted quiera, pagamoya legalmente. Claro, efectivamente, hoy día sale expresamente que se paga en efectivo y se paga, digamos, al contado. Y hoy día queda tan ambiguo, si al final ese es el problema, todo queda ambiguo, todo queda interpretación. ¿Interpretación de qué? De los jueces, al final tampoco sabe quién lo va a regular. Entonces al final precio justo ¿para quién? Para mí, para el comprador, para el Estado. Entonces al final puede ser, ¿sabe qué? Usted como lo usó todos estos 20 años, 30 años, lo que se haya estipulado, usted ya usó esa plata, entonces no le debería pagar nada porque usted ya usó ese territorio, ya debería haber pagado casi como un arriendo, ya lo tiene. Entonces al final nadie va a saber si se le van a pagar o no le van a pagar, ni le pueden pagar cero o le pueden pagar en cómodas cuotas de acá a 30, 40 años. O sea, podríamos decir que efectivamente con este nuevo texto, la propiedad privada que aparece como garantizada en una línea, a renglón seguido se contradice porque no está protegida. Efectivamente. Ese es el gran problema, yo creo que en muchos de los artículos que vemos en la Constitución, en el texto de esta
nueva constitución es precisamente eso, que dicen, como lo también pasa por la vida, también derecho a la vida, pero después aborto libre, hay una serie de cosas que se contradicen entre ellos mismos. Entonces ese es el problema, ¿qué va a regir? Y yo creo que ese es el gran problema. Y ahí transgrediendo tratados internacionales que Además, nuestros límites que nos puso el Congreso era que teníamos que apegarnos a que nuestro Estado iba a ser una república democrática, que teníamos que resguardar o respetar los tratados internacionales que estuvieran ratificados y vigentes por Chile y las sentencias ejecutorias que estuvieran firmes. Pero aquí se ha pasado a llevar tratados internacionales respecto al mismo tema de la propiedad, al tema de la vida, porque nosotros tenemos tratados internacionales firmados donde establecemos que la vida es del momento de la concepción hasta la muerte natural. Y eso hoy día no pasa porque el derecho a la vida quedó solo el derecho a la vida. No queda resguardando a esa vida que está por nacer. Pero sí estamos entregando en una constitución derechos reproductivos y sexuales, donde considera además la interrupción voluntaria del embarazo, que finalmente es el aborto libre, sin ninguna causal, sin ninguna limitación de la edad gestacional. O sea, estamos innovando además en materia constitucional, porque hay solo 3 constituciones en el mundo que nombran el aborto, pero es para lo contrario que nosotros estamos haciendo, que lo nombran para prohibirlo, para penarlo, y aquí estamos llevando una política de salud pública a nivel constitucional. O sea, ¿seríamos la constitución más radical en ese punto a nivel mundial? Sí, no solo en ese punto, también en la muerte digna. Ninguna constitución tampoco establece la eutanasia. Y nosotros aquí, con un bonito nombre que dice muerte digna, también se está considerando en esta constitución. Estamos entregando más derechos a los presos, quitando también, además, o igualando la ciudadanía con la nacionalidad, donde personas que han sido condenadas con pena aflictiva van a poder votar, van a poder presentarse a cargos de representación pública. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que pedía la ciudadanía? Pedía más salud, pero también pedía más seguridad, pedía ataque contra el terrorismo, contra la delincuencia, y eso hoy día no lo encontramos. Nos eliminaron el estado de excepción constitucional de emergencia que ayudaba, ¿cierto?, a la seguridad interior del Estado, y solo por sesgo ideológico, porque el estado de emergencia no solo se utiliza para hoy día controlar, ¿cierto?, el terrorismo y narcotráfico en la macrozona sur, sino que además se ha utilizado en la frontera en el norte para la inmigración descontrolada. Hoy día tenemos un derecho a la migración que ninguna persona va a ser ilegal. Y ahí tú dices, bueno, tú invitas a tu casa al número determinado que puede entrar y lo puedes atender de buena manera. Pero aquí le estamos abriendo las puertas a todos, y no solamente a los legales, sino que también a los ilegales. Y hemos visto cómo en este último periodo hemos tenido delitos que han llegado, que no eran propiamente tal de nuestro país o no se veían, y estas mafias de grupos, finalmente organizaciones criminales y grupos organizados que vienen desde el extranjero. Bueno, entonces tenemos ahí varios puntos que son bien complejos. Respecto a la salud, estábamos hablando que la gente quería más salud, mejor educación. Este es el sistema, en el fondo general, un sistema común de salud. ¿Va a mejorar la salud de las personas o va a entrabar y va a poner más compleja la situación? Un poco en la práctica. Obviamente en la práctica, porque más encima, para lo que ellos quieren también se necesitan recursos. ¿De dónde van a sacar los recursos? Porque el Estado tiene un presupuesto limitado, no es infinito. Ellos quieren hacer encima una reforma tributaria, no se sabe de qué va a ser, porque hay como... Han dicho varias cosas, pero hay que primero ver lo que va a llegar al Congreso. Pero más allá de eso, lo que ellos están haciendo, y tienen un sesgo también político, al final, eliminar lo privado. Como que lo privado sí. Casi es Satanás, es el diablo, y eso no sirve. Y mucha gente que está en FONASA se atiende en sistemas privados, porque precisamente no tiene cabida o tiene que esperar meses y meses para hacerse un tratamiento, para hacerse los exámenes, y van y compran un bono FONASA y van. Los bonos FONASA al final, ¿qué va a pasar? Van a dejar de existir. Entonces, al final lo que van a hacer es que todos vamos a estar en sistema, el 7%, o sea, en un sistema, todos vamos a estar en el mismo sistema, y lo que hay ahora es como un sistema complementario, el que tiene mucha plata va a poder pagarlo. Entonces, al final, en vez de como ponerle patines, sacamos los patines a la salud. Como todo es por un tema ideológico, al final no pueden entender que lo que nosotros necesitamos y la gente necesita, y lo que nos pide a gritos en la calle, es precisamente tener una salud digna,
y que poder ir, apenas estén enfermos, poder ir al consultorio y que no espera estas listas de espera. Cuando tenemos estas listas de espera gigantes para operarse, van a multiplicarse y triplicarse. Yo creo que todavía no se ha calculado el número de personas que van a caer en la eterna lista de espera que siempre se habla mucho, pero no hemos logrado solucionarla. Si bien en el texto no se eliminan las ISAPRES, en rigor van a terminar desapareciendo porque van a quebrar, básicamente porque sería insostenible que el 7%, que ahora es obligatorio, que va a ir al sistema único, alguien tenga que pagar un 7% como adicional, digamos, tendrá que pagar 2 veces para mantenerse en las ISAPRES. Por lo tanto, probablemente van a tener, digamos, menos recaudación permanente. Y además hay que entender que eso no es solamente, no ataca solo a la ISAPRE, porque son muchas las clínicas privadas, que bien tú lo planteas, Karin, mucha gente de FONASA se atiende en ella, no solo porque lo quieren más rápido, sino que de pronto los atienden bastante mejor, que van a terminar desapareciendo porque su sustento económico está basado en el sistema básicamente de las ISAPRE. Por lo tanto, aquí lo que primó es ideología pura y dura. Exactamente. A ver, como está hoy día redactada la norma, las ISAPRES desaparecen, porque quedan en el inciso 4, dice, podrá existir un sistema privado y público. No quedó enseguida integrado, no quedó integrado en el Sistema Único Universal de Salud, la salud privada y la salud pública. Sí quedaron integrados aquellos que sanadores, machi, la Puentuchefe, o personas que trabajan en el tema de sanidad o espiritual de los indígenas, solo de los indígenas, no los demás alternativos. O sea, el Reiki no. Eso no. Quedó integrado solo lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Por eso aquí es cuando yo te digo que aquí tenemos una constitución más bien indigenista, separatista, en donde solamente se le está entregando privilegios a algunos. Y dice además este inciso 4, que podrá existir siempre y cuando este Congreso Plurinacional, con escaño reservado, desconcentrado y no sé qué más, porque tiene un montón de adjetivos, se ponga de acuerdo y diga, bueno, ok, ¿saben qué? Vamos a dejar este sistema privado y público de manera integrada. Mientras eso no ocurra, y que eso podría ser a partir del 2026, porque eso es lo que hoy día se está discutiendo dentro de la convención, no se puede reformar. No se puede reformar nada, no se puede hacer nada, no van a existir las ISAPRES. Solamente el sistema nacional público de salud, más los seguros adicionales que tú puedas contratar. Pero ¿quién va a poder contratar eso si hoy día los seguros, si bien son accesibles, pero es porque tenemos este deducible con la ISAPRE? Y ahí es donde yo te digo, finalmente, esta segregación o esta diferencia entre el que tiene más y el que no puede, o la clase media, en definitiva, que son los que están en FONASA, no van a tener esta posibilidad. Nosotros hoy día tenemos 14 millones y medio de personas en FONASA, pero de esos 14 millones y medio, el 48% se atiende en la salud privada. Tenemos 2.100.000 personas en lista de espera. Y vamos a sumar a todos estos de la ISAPRE, que son más de 3 millones y medio, al Sistema Único de Salud. ¿Y quién va a salir perdiendo? La gente va a seguir esperando. La ex ministra de Salud decía, para que implementar este nuevo sistema de salud van a pasar más de una década, o sea, más de 10 años. No es que la Constitución solamente por decir que vamos a tener salud digna y gratuita, y además en uno de sus últimos incisos dice que si es necesario, el empleador y el trabajador van a tener que aportar también de manera a este fondo. O sea, no es que va a ser completamente gratuito. Y además las personas van a tener que esperar más de 10 años, para que pueda implementarse este sistema de salud, que además la ex ministra de la presidenta Bachelet reconocía que a nivel latinoamericano nuestro sistema de salud es mucho mejor que lo que existen en los demás países. Entonces, si el sistema no era malo, teníamos deficiencias, por cierto, en las listas de espera, ¿por qué no se apuntó en trabajar esto? En tener mejores especialistas. Hoy día tenemos un déficit muy grande de especialistas. ¿Por qué no hay un plan especial para que los chiquillos, cuando salen de la carrera de medicina, puedan optar inmediatamente a una especialidad y que después ellos devuelvan esta especialidad en los sistemas públicos?
Pero nada de eso existe. O sea, hoy día lo único que fueron, así como fueron con este mantra, digo yo, de eliminemos el Senado, es eliminemos la salud privada. Todo lo que sea privado es malo. Todo quieren nacionalizarlo y por eso yo te digo que es tan totalitario porque le estamos entregando todas las herramientas al Estado y un Estado que no siempre sabe administrar bien. O sea, en rigor, lo que se hizo aquí con la salud es no poner a las personas y los problemas de las personas para que tuviesen realmente un acceso a mejor salud, sino que el foco fue eliminar al privado. Sí, eso fue. Eso es. Eso es. Eso es. ¿Y qué pasa con algo similar? En educación va más o menos similar, porque si se supone que se mantiene la educación privada, pero en rigor se contradice inmediatamente porque no pueden haber proyectos distintos. Efectivamente, y aparte sacan los subvencionados. No sabemos qué van a hacer con los colegios subvencionados, que al final, ¿qué le pasa? La gente que elige entre el municipal o el público prefiere el subvencionado. ¿Por qué? Porque sabe que no van a ver la huelga. Vimos el Instituto Nacional que antes había lista de espera, ahora les sobran cupos. Hay una serie de colegios que al final están tan politizados que dejaron de preocuparse de lo que es la educación. Y eso es grave. Porque al final nosotros, y para cambiar Chile, para cambiar la mentalidad, para cambiar todo, necesitamos gente bien educada. Recordemos que cuando hicimos la reforma a la educación, los profesores no querían ser evaluados, de partida. No quieren todavía. Claro, no les gusta ser evaluados. Es muy estresante. Exactamente. Ellos al final ven sacamos el lucro, que el lucro es malo en la educación. Pero al final lo único que estábamos haciendo es, en vez de subir el nivel de los colegios, subir el nivel académico y bajar la brecha y cortar la brecha entre los privados y los públicos, al final lo único que están haciendo, cada día más, bajo estas redacciones de este texto, lo que hacen es hacer más separado lo que es público y privado. Y al final lo que nosotros necesitamos, al final, al revés, la brecha ir cortándola. Y eso es lo que no han querido nunca entender por un tema ideológico, porque a ellos les gusta que la gente al final no se eduque, que no tenga mayor educación, y no les gusta que le exijamos al profesor en mayor educación, vayamos también exigiendo a los alumnos también mayor rendimiento. O sea, al final lo que nosotros necesitamos es mayor educación y educación de calidad. Si cuando discutimos, se discutió la reforma educacional, nunca hablamos de calidad, nunca se habló de calidad, siempre se habló de lucro. Y la conversación y todo, el Partido Comunista la llevó al lucro, que el lucro es malo, y lucro es diablo. Y al final, ¿qué pasó con la calidad de la educación? Si ese es nuestro gran problema en Chile, la calidad de la educación es muy mala. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Y este texto no ayuda a eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar fórmulas. Desgraciadamente el texto no nos ayuda a eso, para que para que la calidad de la educación sea mejor. Y bajar la brecha entre público y privado. Que eso es lo que yo creo que todos los niños, no puede ser que niños no sepan leer, porque les exigen en primero básico saber leer. Hay muchos que, claro, la pandemia se retrasó, pero muchos niños que de repente en octavo no saben ni sumar ni multiplicar. Entonces eso es grave, y sobre todo en temas rurales, la Ruth que representa también zonas más rurales, la brecha es mayor. Y eso es lo que yo creo que es una preocupación máxima, que estos temas no los pusieron y no se ve la bajada para subir la calidad de la educación. ¿Tú crees realmente que hay un interés genuino en esta visión radicalizada política en que haya calidad en la educación? No. ¿O crees que les conviene que la gente sea lo más ignorante posible? O sea, desgraciadamente es así. Les conviene que la gente sea lo más ignorante posible porque así ellos creen que la van a poder manejar. Y eso es una pena. Y al final no puede ser que la gente política o la gente que estaba ahí porque fueron electas, pero la forma de trabajar, al final lo único que quieren es que la gente no tenga los conocimientos para que ellos puedan surgir. Bueno, salieron varios defendiendo, y sobre todo después de algunas cartas que aparecieron en el Mercurio, diciendo que esta idea de que se terminaba la libertad en educación era una mentira. ¿Se acaba la libertad de educación, Ruth? Lo que pasa es que el texto dice que va a haber libertad de educación, pero una libertad de educación a medias, por eso yo hablo hablamos varios de nuestro sector de la Constitución, de la propuesta constitucional tramposa, porque es una libertad de educación, pero tienes que cumplir una serie de requisitos entregados por el Estado. No sexista, laica y un montón de otros adjetivos, digamos, que están en el texto. Por lo tanto, libertad de educación no va a haber. O sea, si yo quiero llevar a mi hijo a un colegio confesional, por ejemplo, no lo voy a poder hacer porque la educación tiene que ser laica. Los colegios, por ejemplo, que hoy día tienen selección, tampoco van a poder existir porque no tiene que haber discriminación.
hay colegios que para mejorar la calidad de educación de los niños hacen diferenciados, por ejemplo. A los que les cuesta más tienen un ritmo de estudio, de enseñanza distinto, para que así ninguno se vea como entorpecido, el que le cuesta menos y al que le cuesta más, y van avanzando según su nivel. Eso ya no va a existir. Entonces, cuando decimos que aquí queremos mejorar la educación, la verdad es que eso no es así. Hoy día tenemos un 55% de alumnos que están en los colegios subvencionados y que son además colegios, como decía Karin, que a partir de la reforma, el 2015 me parece que fue, ya el lucro no existe. Entonces, cuando quieren eliminarlos, no es solo porque quieren eliminarlo por el tema del lucro, porque eso ya no existe, sino que es por un tema ideológico, porque saben que en estos colegios además hay un plan diferente el que les van a pasar a los niños. Diferente, si bien con la base, ¿cierto?, del Mineduc, pero ellos ponen otros temas también para que los niños vayan aprendiendo. Y finalmente aquí lo que quieren es tener niños ideologizados, controlados, lo que pasa hoy día en el Instituto Nacional. Antiguamente salían presidentes de ahí, hoy día tenemos vándalos, tenemos criminales, tenemos cabros que están constantemente en esta resistencia con la autoridad, y la verdad es que eso es lo que queremos para el resto de todos los niños de nuestro país. Queremos preparar a combatientes. Nosotros, de hecho, en la Araucanía, uno de los que murió hace poco en un enfrentamiento, Marchán, venía saliendo de ahí. Había estudiado en el Instituto Nacional. Entonces tú dices, eso es lo que queremos para nuestros niños ideologizados, con solo un pensamiento, con solo una idea de nuestra historia, cargados de resentimiento, cargados de odio, que parece que al que le va mejor ese tenemos que odiarlo, tenemos que terminarlo, tenemos que terminar con el capitalismo, con el neoliberalismo. Pero nos gusta vivir bien. Entonces es una cosa bastante extraña, por decirlo menos, que finalmente todo lo privado o todo lo que tenga que ver con las empresas sea malo, sea el demonio, como decía Karin, y lejos de mejorar la calidad de vida de las personas, las estamos desfavoreciendo aún más. Una pregunta también, aquí se plantea la idea de no solamente no selección en los niños, sino también en los profesores. Sí, nada. No, si no hay ningún tipo como de control que uno pudiera decir, sabes, a ti en cualquier trabajo te evalúan, te hacen una evaluación y te dicen, sabes que sí, o puedes mejorar esto, y si tú no mejoras los términos que ellos te dicen, bueno, te dicen, sabes que muchas gracias porque no está en nuestro perfil o usted no cumple con el perfil que nosotros necesitamos. Bueno, eso no pasa hoy día en los colegios. Y lo vimos ahora en la pandemia, que los profesores, ¿cierto?, no querían trabajar y no quisieron hacerle clase a los niños, y fue un encontrón constante con el gobierno anterior, y sin considerar que, por ejemplo, los niños, sobre todo en los sectores rurales o en la región de la Araucanía, por ejemplo, que es una de las regiones más pobres del país, los niños no tan solo van a estudiar, también se van a alimentar a los colegios. Sí. Pero eso aún así no les interesó. Y estuvieron constantemente diciendo no hay que tener clase, no hay que tener clase, y la brecha se aumentó aún más. Esa brecha que teníamos, va a ser muy difícil que estos niños que tuvieron casi 2 años en pandemia, sin clases, puedan recuperar todo lo que dejaron de aprender. No, eso y sacaron el CIMSE, cosa que eso también servía para precisamente ver por lo menos que los contenidos pasados. No, y para saber cuánto habían aprendido y ver la brecha realmente que si existía o no existía. Y lo sacaron. Sí. Bueno, sin mediciones va a ser bastante complejo, por no decir algo. Ahora, a mí lo que más me preocupa es el punto de los profesores, porque ciertamente, como bien tú dices, Ruth, en cualquier trabajo, si uno no da el ancho, en general le dicen adiós, buenas noches, pero en este caso no solo no se puede elegir, sino que el estatuto docente impide que tú puedas expulsar a un profesor que lo está haciendo mal. No, eso ya es más que preocupante. Yo creo que, aparte, sobre todo cuando son más chicos los niños, los profesores son como los ídolos. Yo me acuerdo, uno de los profesores era como lo que él me dijera, yo discutía con mi mamá, que también era profesora, porque me enseñaban así, y ella sabía así, entonces, no, porque uno los idolatra también. Entonces es una pena que el mal profesor no pueda salir de los colegios, porque al final lo vamos a ver en los niños que van a estar mal formados. De partida hay una escasez, en muchos colegios hay escasez de profesores también.
Y hemos visto la beca profesor cuando postulaban, la idea era que postulaban los que tuvieran buenos puntajes, tuvieron cada día bajar más los puntajes porque al final el que no entraba nada, ya voy a ser profesor. Entonces tampoco existe como la vocación de profesores, muchos profesores también. Entonces yo creo que el tema docente es preocupante hoy día y bueno, con la Constitución va a ser más preocupante todavía. Una de las cosas que hacía falta, un poco Karen, yo he estado bastante metida en el tema de educación, era precisamente al revés, haber flexibilizado más y así como en la educación media, por ejemplo, se había habilitado a profesionales de otras áreas para que pudiesen sacar pedagogía, eso era casi imperante hacer lo mismo para el segundo ciclo básico, pero en esta nueva visión eso se rigidiza aún más, por lo tanto las posibilidades de contar con gente que conozca contenido, o sea, en rigor podríamos decir que no se puso a los niños primero. No, para nada. Yo creo que acá nuevamente la ideología fue primero. Ese es el problema. Acá todo es ideológicamente de acuerdo a ciertas personas que estaban en la constituyente que pensaban que su núcleo, su verdad y lo que ellos pensaban era verdad y la verdad absoluta. Entonces no se puso ni a Chile primero, ni a las personas, ni a los niños, ni a nadie primero y no pensaron en todos, pensaron en solo ellos. Y su par, digamos, su par al lado. Muchos hoy día estaban bastante más tranquilos porque decían que se había temperado digamos, lo que podría haber sido, que ciertamente, seamos claros, podría haber sido aún peor. Ciertamente, ciertas ideas muy radicales no se pusieron, pero no quedó menos radical tampoco. O sea, seamos bien claros que suena bien, pero por debajo hay ciertas cosas. Algunos estaban muy tranquilos porque el Banco Central permanece autónomo. ¿Permanece realmente autónomo? No, lamentablemente no. A ver, si bien vimos un cambio desde que empezaron a salir las primeras encuestas del apruebo y rechazo, vimos un cambio de moderación en el Pleno. Pero ya la mayoría de las normas se habían aprobado. Eso y ya era como tarde moderar, digamos, lo que ahí había pasado. Y respecto al Banco Central, efectivamente dice que es un órgano autónomo, pero seguidamente dice que además va a tener que tomar las consideraciones del gobierno para las políticas, digamos, que tenga que implementar. O sea, va a quedar vinculado a la voluntad del gobierno. Sí, van a tener que trabajar de manera mancomunada para ver cómo trabajan las políticas económicas, monetarias y relacionadas con el Banco Central. Por lo tanto, la autonomía se pierde completamente. Se pierde la autonomía del Banco Central. Además, con los directores elegidos también por el presidente, los políticos, qué sé yo, y estos grupos que se crean entre ellos mismos, la verdad es que no va a haber independencia no tan solo del Banco Central, sino que de los demás poderes va a estar muy cooptado por este totalitarismo que quieren entregar en la mano, el poder, entregarle el poder solamente a una persona, pensando que la izquierda se va a quedar estar estable, digamos, en el poder, no pensando que las democracias van cambiando, este ciclo político va cambiando, de repente a la izquierda, a la derecha, al centro. Ellos están pensando en esta propuesta constitucional, tal como lo dice el Partido Comunista, que es la batalla de las batallas para ellos poder hacerse del poder, pensando que solo ellos van a gobernar de manera eterna casi. Bueno, yo creo que no están pensando, yo creo que eso lo tienen claro. Porque no solamente van a tener injerencias sobre el Banco Central. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial ahí es otro gran tema, porque crean 12 poderes judiciales, para al final 12 justicias distintas, porque cada pueblo originario va a tener su justicia. Más encima, no le pusieron la carrera funcionaria, la típica carrera funcionaria del Poder Judicial, no existe. No, le pusieron 12 años, 8 años al final. Quedó en 8 años aprobado. Claro, sí. Ellos van a tener, 8 años. Entonces ellos van a hacer. Entonces hay una serie de cosas. El gobierno va a poder cambiar, en el fondo, después de 8 años, eso quiere decir que van a terminar personas de la confianza, en rigor. Claro. Efectivamente. Se van Entonces, al final la carrera funcionaria que existía actualmente no existe. Se eliminan muchos recursos, el recurso de protección, o sea, de protección es el que se elimina, efectivamente, el de protección se elimina, entonces hay una serie de cosas. Se elimina tal como está hoy día. Claro. Se supone que los recursos de protección, ¿qué es lo que hacen? Es resguardar los derechos de las personas y se presentan, ¿cierto?, en un tribunal colegiado que es la Corte de Apelaciones. Hoy día se van a presentar en un tribunal de instancia
Si no te gusta la resolución de este tribunal, recurres a la Corte de Apelaciones, y si no te gusta lo de las apelaciones, vas a la Suprema. O sea, hoy día tenemos una acción de protección que tiene 2 instancias. Ahora vamos a tener una acción de tutela que va a tener 3 instancias. O sea, pero además se entendamos hace que mucho más lento el proceso. Mucho Al más. final la justicia... Los tribunales de instancia al año a lo menos revisan algo de 4 millones de causas, 4 millones y medio de causas. Las Cortes de Apelaciones, 700.000 causas. Y les vamos a poner además a estos tribunales de instancia a conocer lo que conocía la Corte de Apelaciones con los recursos con las acciones de protección. O sea, podríamos decir que el recurso de protección, al burocratizarse de esta manera, termina desapareciendo, siendo inefectivo. Claro, porque va a ser mucho más lento. Imagínate, para que llegue a la Corte Suprema, ¿cuántos años va a demorar que se revise? Y además, en un tribunal de instancia que no hay especialistas en todas las materias, porque hay un juez, no como en la Corte de Apelaciones que tenemos, que está integrado por más jueces, que es colegiado y que ven sala según el motivo, pero además sabemos que los recursos de protección no solo involucran una materia, por ejemplo, que uno dijera, ya, sí, en realidad esto es materia civil, me voy al tribunal civil. Por lo general lleva otra materia aparejada. Y vamos a tener hoy día el mismo tribunal que entregó una sentencia, una resolución, revisando esta misma. O sea, no va a haber esta jerarquía de tribunales, va a ser un par que finalmente va a estar revisando esta sentencia que entregó un mismo tribunal con la misma jerarquía. O sea, podríamos decir, Karen, que lo que está haciendo esta Constitución, y vuelvo un poco al preámbulo cuando dijimos que primero estaba la persona en la Constitución anterior y ahora tenemos al Estado. Este es un Estado que ha ido creciendo, va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a absorber todo lo privado en salud, en educación, y de alguna manera va a ser poderoso, pero además va a quedar tan grande que las personas cuando se sientan vulneradas por el Estado ni siquiera van a poder apelar a un recurso de protección para defenderse. Efectivamente. Al final lo que pasa es que acá el Estado creció, no se sabe todavía los cuán infinitos, se dicen que son 9.000 nuevos puestos de trabajo, 1.200 nuevas reparticiones, el costo de eso todavía no se ha calculado, hay varias personas que lo están calculando, pero hay una serie de cosas que el Estado ahora va a ser como omnipotente. Va a ser, pues, como uno dice, papá Dios, va a estar ahí, el Estado va a ser el que Él va a decidir por nuestras vidas, la libertad, hasta que todo lo va a ir coartando, porque más encima va a ser de acuerdo al gobierno turno que ellos juran, o sea, ellos creen y se esperan que se van a quedar de por vida, como en otros países, como pasó en Venezuela y en varios países que al final se han ido quedando y crean estas magnas constituciones tan mal redactadas, estos textos al final tan mal redactados y tan ambiguos, que al final, como quedan tan ambiguos, y los poderes van a quedar al final a manos de ellos, van a poder redactar lo que ellos quieren. Más encima, pensemos que la Cámara de Diputados, que la dejaron casi omnipotente, son mínimo 155 más los escaños reservados, pusieron escaños reservados hasta en los gobiernos locales. Van a haber concejales asegurados en todas partes. Entonces hay una serie de cosas O sea, pero estamos hablando que la población son 12%, ¿no? Es lo que se establece como el patrón indígena. El último censo dice un 7%, sí. Pero lo que se estima es entre un 10 y un 12%. Ya, pongámosle que es un 12% para ser generoso. Estamos diciendo que el 12% de los chilenos va a tener, en el fondo, una justicia especial para ellos, va a tener un derecho de propiedad privada sobre el resto de las personas, o sea, protegido sobre el resto, pero además va a tener en el fondo asegurado ciertas cuotas en todas las reparticiones, es decir, un chileno normal no la tiene, pero ellos sí. Sí, efectivamente. O sea, hay chilenos de primera y segundo orden. Esta Constitución hace eso. O sea, se acaba la igualdad ante la ley. Efectivamente. Yo creo que acá no hay igualdad ante la ley. O sea, eso es claro. O sea, es cosa de ver el texto y la igualdad no existe. Acá están los ciudadanos de primera y segunda clase. Los indígenas, la gente que tiene ascendencia, digamos, de un pueblo originario, ellos tienen todos los derechos y el resto de la población, que son el 12%, siendo que son 7, pongamos 12, ya por último sean 20, digamos, pero frente al resto tienen todo preferencia. O sea, esta es una Constitución que, podríamos decir, deja atrás al 88% de los chilenos. Efectivamente. O sea, si usted es del 88%, esto no le conviene. No.
Ahora, hay un tema, porque esto de ser indígena, además, una de las cosas más confusas que agrega esta Constitución es el concepto de autopercepción. Sí. Claro, la autodeterminación. Bueno, ahora como se dieron cuenta que ellos quedaron más privilegiados, hay un sector que quiere eliminar esta calidad indígena por autodeterminación, finalmente. Quieren que sea solamente consanguíneo. Hoy día tenemos solamente un pueblo originario, que son los Rapa Nui, que ellos sí es solamente por consanguinidad, los demás son por consanguinidad y también por afinidad. Y eso quieren eliminarlo porque se dan cuenta que además ellos van a tener esta protección especial, cierto, de sus territorios, pero además ellos van a ser dueños de los recursos que estén dentro de esos territorios. Entonces, el resto de los chilenos no. Entonces el agua, repartir esos cosas recursos que están dentro de los territorios indígenas, bueno, nadie va a querer repartir la riqueza. Y esta concentración de poder que decían, no, es que tenemos un 5% de los ricos que es dueño de todo Chile, bueno, ahora vamos a tener a un 12% dueño de los recursos naturales de Chile. Quería precisar, los ministros de la Corte Suprema van a durar 14 años en el cargo. Y los de el Consejo de la Justicia duran menos tiempo, ahí están con distintas duraciones de sus cargos. Claro, antes duraban bastante más y eran en el fondo de por vida, eso implicaba una carrera y una cierta independencia. Sí, porque además estaban hasta los 75 años, hoy día van a estar solo hasta los 70 años en los cargos. Esto te permite que se vaya renovando a voluntad política, básicamente. Claro. Y finalmente lo que permitía es esto, pues es la carrera funcionaria. Si para estar, sobre todo en, no sé, en la Corte de Apelaciones o en la Corte Suprema, necesitamos abogados, ministros, que tengan toda la experiencia posible, porque lo que tienen que resolver es de mayor importancia que un tribunal inferior, por ejemplo. Por supuesto. Pero aquí ellos decían, no sé, si las personas pueden escuchar, tanto en el Pleno como en la Comisión de Justicia, ellos decían, nosotros queremos terminar con la carrera funcionaria. Y queremos terminar con la carrera funcionaria. Entonces tú dices, ¿y qué sentido tiene terminar con la carrera funcionaria? ¿Es porque no les gustan los jueces que están? ¿Es porque no les gusta el sistema? ¿O es porque tienen problemas también con ellos? Porque hay algunos que habían tenido causas, ¿cierto? Y que habían tenido no los mejores resultados de sus causas. Entonces, finalmente, como te decía yo anteriormente, esta propuesta de la convención está llena de causas identitarias. Y el ecologista radical, que casi que no quieren ni siquiera que ordeñen una vaca porque eso es maltrato, que no se exporte uva. Los embalses, no, eso es, ¿cómo se les ocurre que vamos a tener embalses? Pero sí estamos siempre preocupados de que estamos con déficit de agua. Este año en el sur ha llovido más, tenemos un superávit de agua respecto a los años anteriores, pero no tenemos embalse. Entonces, ¿qué nos sirve que llueva tanto si el agua al final se pierde? No, es que es imposible que inundemos un sector. Hay sectores que ni siquiera sirven para habitar, digamos, porque son quebradas y otras cosas, y se podrían ocupar para hacer embalses, no, pero los ecologistas dicen que no. Los animalistas dicen que nos tenemos que volver veganos y que ojalá tengamos una economía no de mercado, sino que una economía local, donde tengamos una economía decreciente. Y si queremos entregar o pagar toda esta lista, ¿cierto? Este decálogo de derechos sociales, ¿de dónde va a sacar plata el fisco? Entonces, finalmente, claro, es lindo el titular, somos un Estado social democrático, pero para ser social yo necesito recursos para poder pagar todo lo que tiene que ver con las urgencias sociales. ¿Y de dónde va a sacar plata el Estado para poder pagar esas urgencias sociales? Porque si hubiera sido tan fácil como redactar en un texto y que quedara todo garantizado, todo gratis, pero hay que ponerlo en práctica. Pues si el papá a uno le promete cosas y te puede cumplir según lo que tiene. Y yo siempre digo y agrego, y si tú te lo mereces, porque también uno como padre es justo no solamente en entregar, sino que en evaluar si la entrega que tú estás realizando al hijo, o le estás entregando un premio, lo que sea, se lo merecía o no, porque un chiquillo que no se porta bien, o no sé, no lo vas a estar premiando, y aquí va a pasar lo mismo. O sea que al final lo mismo pasa con el tema de las pensiones.
va a entrar, ¿cierto?, todo a un fondo común, y el que trabajó y se sacó la mugre por años versus el que no quiso trabajar va a tener la misma jubilación tuya. O sea, mejor me quedo ahí echadito para atrás esperando que llegue la jubilación del otro, pues. Bueno, claro, pero ahí viene un punto que es bien importante, lo que está planteando Ruth, de dónde va a salir la plata, porque si esta Constitución de alguna manera no garantiza no da certezas, probablemente la inversión, ya está clarísimo, va a bajar. Si tú ya no sabes, pensemos en la minería, en el fondo cuánto tiempo te van a dar las concesiones, si le agregamos el tema del agua, si ya no vas a tener los derechos de agua, en fin, y no sabes por cuánto tiempo vas a tener esos permisos, porque son permisos que hoy día te los dan, mañana no te los dan. Por lo tanto, ¿quién podría pensar en invertir en futuro cuando no están claras las leyes? Si no hay inversión, hay menos, claro, hay menos, en el fondo la rueda no da la vuelta, y si no da la vuelta y si no se produce, bueno, ¿cómo financia todas estas cosas? La respuesta mágica de ello es reforma tributaria, pero ahí viene el punto, ¿da? No, ninguna reforma tributaria da para todo lo que ellos quieren hacer. Aparte, si uno ve todos los planes de lo que ha salido, porque al final uno tiene que ver bien, yo creo que esto es como... Ellos creen que la bolita mágica que va a salir la plata de no sé dónde, porque si no hay inversión, no hay trabajo, no hay, digamos, todo decrece. Y para que haya inversión y para que podamos nosotros financiar, o sea, el Estado pueda financiar todas las políticas públicas que ellos dicen, para eso tiene que haber de partida recaudación. Y la recaudación se hace a través de los impuestos. ¿Y quién va a pagar los impuestos? Al final, lo único que están haciendo al final es hacer que la gente casi que no quiera trabajar, como dice Ruth, el tema de las pensiones. La gente, mucha gente de partida, y pasó desgraciadamente con el tema del IFE. Cuando recibió el IFE, mucha gente dejó de ir a trabajar porque dijo, no, prefiero tener el IFE y después voy a trabajar. Y eso pasó en varios rubros, que tuvieron escasez de mano de obra. Porque estaban escasez todavía. Pero porque estaban los IFE. Hoy ahora no hay IFE, pero la gente sigue viendo una escasez. Entonces, al final, estamos incentivando a la gente a no trabajar, a no producir, como se dice. Y eso es lo preocupante. Nosotros, para poder financiar todo lo que dicen, ojalá pudiéramos, y las reformas tributarias es imposible que logren hacer financiar todo esto. Al final no vamos a crecer, vamos a decrecer. Entonces, al final, es jugar con la ilusión de todas las personas. O sea, podríamos decir que las promesas o las expectativas, y ahí está el gran punto, hay muchas expectativas puestas en esta Constitución y probablemente se van a ver defraudadas. El punto es, ¿cuándo se van a defraudar? ¿Antes, en el fondo, informándose para tomar la decisión, o una vez que hayan decidido y de alguna manera se den cuenta? A ver, yo espero que no pase lo mismo que pasó con la carrera presidencial. Se dejaron llevar por lindos eslogans, por lindas promesas, por lindas propuestas, y finalmente hoy día, cuando tú hablas con esa gente que votó por el presidente Boric, te dicen, si yo hubiera sabido, no hubiera votado. Estoy arrepentido de haber votado por él. Y finalmente yo espero de verdad, porque la propuesta constitucional con el gobierno de Boric van de la mano. Sí, claro. Son uno, Sí. son los que impulsaron este tema, son los que han estado y teniendo mayoría dentro de la convención. Entonces, ¿por qué uno podría pensar que las promesas que ha incumplido el presidente, si bien lleva muy poco tiempo, pero ya vemos que ha dicho el sueldo mínimo, que el prometido de 500.000 va a ser al final de su gobierno? Y él lo decía, no, esto va a ser cuando yo sea presidente, y ser presidente fue en marzo. Dijo, aquí va a volver la paz porque va a haber un control, qué sé yo, no sé qué. Bueno, eso no ha pasado. ¿Y por qué debería ser distinta la Constitución? ¿Por qué debería ser distinta esta propuesta que está entregando la Convención, que además tiene tan poca validez ciudadana, que nació o que tuvimos, ciertos convencionales que estuvieron ahí porque le mintieron a la ciudadanía? Si no nos podemos olvidar de Rojas Bade, aunque lo traten de eliminar. Fue parte de los primeros meses de esta propuesta constitucional y votó, y una de las cosas primeras que votó fue el indulto a los presos. La gente no quiere privilegios para los presos. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Yo de verdad que espero que las personas puedan abrir los ojos antes y darse cuenta que esto no va a cambiar la calidad de vida de las personas, y menos de manera inmediata. Esta no es una varita mágica que solo porque está escrita en un texto constitucional la gente va a tener su casa, pero no propia, porque no va a ser una vivienda propia, sino que acceso a la vivienda, que eso es muy importante, que la gente también lo entienda.
que la salud no se va a poder implementar todavía, que van a pasar años y no sabemos siquiera si después al cabo de esos años va a efectivamente resultar. El tema de la educación, el tema de las aguas, algo tan importante que tú decías, aquí se olvidan de la pequeña minería, de la agricultura que vive gracias, ¿cierto?, a sus derechos de agua, porque no es solo que ellos se hagan propietarios del agua, sino que además ellos lo dejan como garantía en el banco cuando van a pedir, por ejemplo, un crédito para poder invertir en la agricultura. Y agricultura que nosotros disfrutamos día a día en nuestras mesas, de nuestros alimentos, ¿cierto?, que entregan los agricultores a través de su trabajo, y la minería, que es el sustento de Chile, y eso no lo podemos negar. Entonces, cuando ahora se dice que los derechos de agua está en una norma de las transitorias, ¿cierto?, que dice que esto automáticamente luego de 6 meses van a pasar, ya no, van a dejar de ser derechos y van a ser autorizaciones, ¿cierto?, administrativas, que en cualquier minuto te la pueden quitar, que en cualquier minuto se la pueden dar a otro, o que y tú vas a dejar de ser dueño de esto. O sea, es como que alguien viene y entra a tu casa y te dice, ¿sabes qué? No, esta casa ya no va a ser más tuya, o tu auto con el que tú trabajas ya no va a ser más tuyo porque se lo vamos a entregar a otro, y finalmente estamos desvistiendo a algunos para darle a otros y quitarle sus derechos, y son derechos adquiridos. No son meras expectativas que la gente tenía, son derechos adquiridos y se los estamos quitando solamente porque no, es que las aguas no pueden ser comerciables, porque las aguas tienen que ser de todos. Hoy día tenemos un código de agua que se demoró, sí es cierto, se demoró mucho tiempo, pero que garantiza que el agua es un bien de uso público. Eso hoy día la propuesta constitucional no lo dice, por ejemplo. No dice que el agua es un bien de uso público, sino que habla de otras cosas y dice que vamos a tener todos el acceso al agua, qué sé yo y todo, pero este código de agua fue ahora aprobado hace poco y de hecho fue promulgado por el presidente Boric. O sea, no es algo que esté obsoleto, no, se trabajó mucho, sí, se demoró también, es cierto, pero es un buen código de agua que se estaba entregando. Pero hoy día, ¿qué estamos haciendo? Es quitándole los derechos a la pequeña minería, a la agricultura, y quitándoles la garantía que ellos tienen para poder invertir. No, tremendo. Te agradezco, Ruth, te agradezco, Karen, por esta aclaración. Sobre todo, usted tiene que preocuparse porque lo que usted va a votar este septiembre es ese texto. No va a votar si hay que hacer nuevas, en el fondo, cambios, porque eso está claro que muchos cambios siempre se han hecho. Y lo más claro es que la Constitución que rige hoy día solo queda un 18% sin modificar. O sea, que alguien diga que no se podían hacer cambios es mentira. Entonces, lo que usted tiene que hacer es informarse sobre el texto y qué implicancias tiene. Y lo claro está en que lo que va escrito, que eso es lo que se va a votar, porque lo que está escrito ya está, eso es lo que va, y no, en el fondo, y además están planteando no poder cambiarlo, pareciera ser que a usted no le va a convenir. Así que infórmese porque está mucho en juego. Está en juego su futuro, el futuro de sus hijos, el futuro de Chile. Muchas gracias. Gracias a ti.